Recordarás que en el episodio número 17 de este podcast te hablé acerca de los distintos tipos de neurodivergencias y algunos trastornos mentales, que por cierto existen algunos más, pero bueno, como te lo comenté en ese episodio, mi intención fue solamente darte una pequeña pincelada. Al inicio de dicho episodio te conté que cuando estuve investigando y leyendo sobre todas esas comorbilidades que se pueden dar en una persona autista, llegué a identificarme como con 2 o 3, aunque no en su totalidad, pero sí con algunos de los rasgos. Y bueno, no he podido adentrarme a profundidad a un proceso psicológico, ni neurológico, ni psiquiátrico para poder determinarlo. Pero bueno, entre ellas te hablé sobre la lexitimia, que básicamente se refiere a la incapacidad para reconocer y expresar las emociones y sentimientos. Sin embargo, con el paso del tiempo he seguido investigando, leyendo y escuchando a muchos otros autistas y finalmente entendí el por qué antes no estaba totalmente segura de si la lexitimia formaba parte de mi personalidad. Y repito, aunque no tengo ninguna evaluación por parte de ningún profesional, estoy casi segura de que sí, y es por ello que me gustaría ampliar el tema en este episodio. Ya sabes que me gusta darte ejemplos de mi vida personal para no solo hablar de la teoría o de conceptos que fácilmente se pueden encontrar en Internet. Me interesa ir un poco más profundo para poder aclarar de qué manera la lexitimia se hace presente en muchos autistas, aunque no en todos. Según las estadísticas, entre el 50 y el 80% de la población autista es alexitímica, aunque dicha afectación no es exclusiva de los autistas. Y bueno, sin más, vamos al episodio. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida.
La lexitimia se define como un déficit comunicativo emocional, es decir, se refiere a la incapacidad que tiene una persona para reconocer tanto sus propias emociones y sentimientos, como también los ajenos, sobre todo expresarlos de manera verbal. Y también se refiere a la incapacidad de reconocer las sensaciones fisiológicas que se derivan de ello, es decir, la forma en que se manifiestan dichas emociones en el cuerpo. Y antes de continuar, quisiera aclarar la diferencia entre lo que es una emoción y un sentimiento, porque sé que para algunas personas puede aún no estar del todo claro. Las emociones son estados físicos que surgen de manera espontánea y automática como respuesta a estímulos externos. Y los sentimientos son asociaciones mentales, es decir, son la interpretación que hacemos de dichas emociones. Primero surge la emoción y después el sentimiento. O sea, primero sentimos involuntariamente y después pensamos y sacamos conclusiones con respecto a eso que sentimos. Ahora bien, el término alexitimia fue acuñado por el doctor Peter Sivneus, un psiquiatra de Harvard, el cual se refiere a ella como un trastorno de la esfera cognitivo-afectiva que afecta la forma en que las personas experimentan y expresan sus emociones. También quisiera aclarar otra cosa. La lexitimia es la incapacidad para entender y expresar las emociones, mas no quiere decir que haya ausencia de ellas. Y quisiera dejar esto muy claro porque este es uno de los motivos por los cuales se ha creado este mito con respecto a los autistas, de que no tenemos empatía y que por lo tanto no sentimos las emociones. Pero una cosa es que nos cueste trabajo reconocerlas y otra muy distinta es que no las sintamos, lo cual es totalmente erróneo e incongruente, ya que incluso la mayoría de los autistas somos hiperempáticos y por eso nos afecta mucho cuando vemos a alguien sufrir. A un niño autista, el simple hecho de presenciar o escuchar a sus padres discutir puede llegar a ser una experiencia bastante estresante y preocupante para él, y por eso tampoco nos gusta ver las noticias. Y quiero mencionarte los rasgos típicos de la lexitimia, comenzando por los más visibles y que más pueden afectar a la persona. El primer rasgo es la psicomotilidad rígida, que básicamente se refiere a cuando una persona carece de habilidades para expresar sus emociones o sentimientos, no solo de manera verbal, sino también con gestos o mímica, siendo este uno de los rasgos que más se muestra en los personajes autistas de la televisión o en las películas, los cuales casi no muestran expresión facial. Cabe mencionar que cuando una persona no tiene esta habilidad desarrollada, normalmente va a recurrir a la acción para afrontar los problemas o conflictos que se le presenten. Es decir, cuando no puedes o no sabes dar a entender la manera en que te estás sintiendo o lo que necesitas, independientemente de que sea muy frustrante esa situación, pues lo único que te queda es adoptar ciertos comportamientos o conductas que según tú te ayuden a resolver la situación que se te esté presentando, sea cual sea. Para mí, este punto es importante porque si bien esta era una de las cosas que no me permitía identificarme del todo con la lexitimia, porque, pues, según yo, sí tengo una adecuada gesticulación, aunque pensándolo bien, creo que por algo siempre se me ha visto como una persona algo tímida e introvertida. E incluso en ocasiones sí recuerdo que me han hecho ver que suelo ser algo seria, aunque no siempre, sobre todo cuando estoy con personas con quienes me siento más en confianza. Pero no creo que esto sea casualidad, siendo muy honesta. Admito que no siempre suelo ser muy expresiva.
y al menos yo creía que no tenía ningún problema con respecto a interpretar los gestos de otras personas. Sin embargo, verás, después de un tiempo me di cuenta de que sí, un poco. Aunque no es muy notorio, supongo que por mi capacidad de enmascarar, es decir, para fingir, copiar gestos y hacerlos de manera natural. Y creo que tiene que ver mucho que desde niña, ya te conté en episodios anteriores, que yo solía bailar desde muy pequeña. Incluso en la secundaria estuve yendo a clases de jazz en la Casa de la Cultura. Después, durante la prepa, bailaba tanto en eventos escolares como en intercolegiales de baile. Y te digo esto porque cuando bailas en un escenario, aprendes que tienes que poner una sonrisa en tu rostro todo el tiempo. Es como parte de la actuación. También te conté que estudié la carrera de turismo y durante muchos años estuve en actividades de servicio al cliente o al huésped, trabajando en hoteles y agencias de viaje. Incluso desde que hacía prácticas y mi servicio social en la universidad. Y en esta industria del turismo, verás, es requisito sonreír sí o sí y poner cara bonita. Y sobre todo, en uno de mis trabajos donde yo te comenté que era auditora de calidad, y como parte del reglamento de la empresa había que saludar y sonreír a todo el mundo, fueran huéspedes o empleados. E incluso yo como auditora podía sancionar a quien no sonriera, cosa que nunca hice. Así que pues hice eso durante muchos años y pienso que eso contribuyó a que yo aprendiera a modular mis expresiones faciales. Recuerdo que los últimos meses antes de renunciar a ese trabajo de auditoría de calidad, yo ya estaba muy cansada, incluso sentía que me dolía la cara por tener que plasmar una sonrisa en mi rostro básicamente todo el tiempo. Era como si tuviera una máscara tiesa en mi cara, así que me volví muy hábil. Por otra parte, con respecto a mi facilidad para entender los gestos de las demás personas, puedo decir que yendo en retrospectiva a observar tantas situaciones en mi vida donde he tenido malos entendidos o donde me he sentido confundida o que he malinterpretado situaciones o comportamientos por parte de otros, creo que podría caber la posibilidad de que ciertamente mi habilidad para interpretar algunos gestos no haya sido muy efectiva, que digamos, y al no haberlo hecho adecuadamente, pues supongo que en ocasiones tampoco pude interpretar el correcto estado de ánimo de algunas personas y como consecuencia mi reacción en diversas situaciones probablemente no haya sido la esperada. Y bueno, si a todo esto le sumamos el tema de la literalidad, del cual ya te platiqué en un episodio anterior, pues eso complica mucho más las cosas. Eso es uno de los tantos motivos por los cuales también se considera que los autistas no tenemos suficientes habilidades para relacionarnos socialmente con otras personas, principalmente con personas neurotípicas, porque suelen haber interpretaciones distintas de las cosas. Algo que me parece importante explicar en cuanto a este tema de la psicomotilidad rígida es acerca del funcionamiento de las famosas neuronas espejo. Si no has escuchado hablar del tema, pues estas neuronas son las que nos sirven a todos los seres humanos para copiar comportamientos que vemos en otras personas, lo cual inicia desde que somos bebés. Básicamente, así como hacen los monos, nosotros también aprendemos por imitación. Un ejemplo de cómo funcionan las neuronas espejo sería como cuando alguien de repente bosteza y de solo mirarlo a nosotros también nos surgen las ganas de bostezar. También cuando vemos a alguien que está triste y si nuestras neuronas espejo funcionan adecuadamente, nuestra reacción va a ser acorde al contexto. Vaya, podremos entender que a esa persona no le vamos a llegar con una gran sonrisa y tampoco le vamos a hablar de lo felices que estamos porque tuvimos un ascenso en nuestro trabajo,
sino que gracias a esas neuronas espejo tendremos la capacidad de entender que nuestro comportamiento en ese momento con esa persona debe ser de cierta manera, mucho más calmados, con gestos no tan expresivos. Tampoco nos vamos a carcajear, sino que buscaremos empatizar con esa persona, incluso el tono de nuestra voz será más suave, etc. Entonces, las neuronas espejo nos ayudan a copiar conductas, como cuando le sonríes a un bebé y él también te sonríe. Está haciendo uso de estas neuronas espejo, o más bien sus neuronas espejo funcionan adecuadamente. También cuando imitamos movimientos, como por ejemplo si estás en una clase de baile o de yoga, repites los mismos movimientos que el maestro te está instruyendo. Y también si tenemos un buen funcionamiento de nuestras neuronas, eso nos permitirá inhibir todos esos movimientos o gestos por voluntad propia, incluso de manera automática. Por ejemplo, si alguien nos sonríe, pero nosotros estamos enojados o simplemente no queremos sonreírle, como por ejemplo si te encuentras a un desconocido caminando por la calle y te sonríe y te guiña el ojo, muy probablemente no le vas a responder con una sonrisa y un guiño también, ¿verdad? Sino que por voluntad propia vas a inhibir el reflejo que normalmente harían tus neuronas espejo. A eso me refiero con que puedes, si tienes un buen funcionamiento de ellas, vas a poder también inhibirlas a voluntad. Aunque existen algunas personas con rasgos de ecopraxia, de lo cual también te hablé en el episodio 17 sobre las neurodivergencias y comorbilidades. Las personas con ecopraxia no tienen un control de sus neuronas espejo y cuando ven a alguien hacer ciertos movimientos no pueden evitar repetirlos o imitarlos de manera involuntaria. El problema es que si la otra persona desconoce que se tiene esa afectación, pues se puede llegar a molestar y a creer que el ecopráxico lo está haciendo a propósito con la intención de molestarla. Entonces, una vez teniendo claro lo que son las neuronas espejo, para qué nos sirven y cómo operan, se puede decir que muchos autistas, por tener un neurodesarrollo distinto, sus neuronas espejo no tienen un buen funcionamiento, lo cual les complicará el poder identificar o reconocer algunos gestos y por lo tanto identificar las emociones. Y como consecuencia, tampoco van a poder mostrar la reacción que se espera que tengan. Y como te comentaba hace un momento, en las películas o series de Netflix es muy común ver cómo se muestran a los personajes autistas con este tipo de rasgos muy marcados, lo cual muchas veces pareciera que muestra a dichos personajes como muy insensibles o rígidos. Y desafortunadamente esa es la imagen que muchas personas asocian con lo que significa ser autista. Ahora, con respecto a este rasgo de la psicomotilidad rígida, por supuesto que hay muchos autistas que tienen más problemas con respecto al funcionamiento de sus neuronas espejo y por lo tanto se les dificulte más todo este tema de los gestos faciales, tanto reconocerlos como hacerlos ellos mismos. Y es ahí cuando sirve el entrenamiento con las típicas imágenes que muestran las caritas de feliz, triste, enojado, etc. Aunque aquí hay algo que quisiera mencionar también. Y es que eso de que se aprendan las caritas no siempre resulta tan adecuado, ya que tiene mucho que ver el contexto. ¿Y a qué me refiero con esto? Solemos haber personas que tenemos cierta idea de lo que significa determinado gesto. Sin embargo, poder descifrarlo no solo tiene que ver con el gesto en sí, la mímica, sino también la situación en que se dé. Y me explico. Por ejemplo, cuando alguien está llorando, en ocasiones puede ser porque la persona esté triste
o bien porque esté demasiado feliz y eufórica y eso también provoque que salgan lágrimas. Otro ejemplo es lo que tenemos considerado como enojo, que al menos yo aprendí desde niña que cuando estás enojado frunces el ceño. Pero en ocasiones recuerdo haber visto a mi mamá y también recuerdo que pasó con una pareja que tuve y yo solía cambiar mi actitud al ver a dichas personas con el ceño fruncido porque creía que estaban enojadas. Sin embargo, con ambos alguna vez me atreví a hacerles el comentario o la pregunta más bien de por qué estaban enojados y recuerdo que ambos se sacaron de onda e incluso entonces sí se molestaron porque según ellos no lo estaban, pero el hecho de que yo se los hubiese preguntado, pues eso sí los molestó. Y la verdad para mí fue muy confuso porque en ese momento no supe si realmente estaban enojados o era yo la que interpretaba las cosas así. Hace un tiempo escuché una charla en YouTube de una persona que estaba hablando sobre este tema y mencionaba justamente eso, que tiene mucho que ver el contexto para que uno pueda interpretar adecuadamente los gestos y por lo tanto las emociones de las otras personas. Incluso recuerdo que me llamó la atención cuando dijo esta persona que la manera en que se suele enseñar a niños autistas en base a imágenes de los rostros con las emociones, las caritas estas de feliz, triste, enojado, etcétera, es en cierta manera como enseñarles a ser robots o maniquís, ya que no se está permitiendo que la persona, o en este caso el niño, demuestre su estado de ánimo de manera genuina. Y es por eso que se suele ver que muchas personas cuando intentan hacer un gesto que aprendieron a ver en una imagen o en una foto, como que no les sale muy bien o incluso lo hacen como muy exagerado, como cuando sonríes y muestras mucho los dientes. Vaya, no se ve como una sonrisa muy natural que digamos. En fin, fue muy interesante escuchar ese otro punto de vista. A mi parecer, creo que tiene mucha razón esta persona. Y recuerda que en este podcast buscamos abrir la mente. No queremos quedarnos con una mentalidad rígida, creyendo que lo que conocemos hasta ahora es la única verdad que existe. O sea, no estoy diciendo que esté mal esto de enseñar a los niños con imágenes de rostros, porque a muchos sí les funciona. Lo que sí me interesa decir es que con este tipo de entrenamientos pienso que eso da pie a que el autista aprenda a enmascarar aún más, porque si genuinamente no lo comprende, pues solo va a aprender a actuar, a copiar. Ahora, debido a esa problemática para reconocer las emociones y sentimientos y para expresarlos, o mejor dicho, para comunicarlos, otro rasgo de la lexitimia que surge a raíz de ello es la dificultad para reconocer las sensaciones fisiológicas que se derivan de ello, es decir, la forma en que se manifiestan dichas emociones en el cuerpo. Y cuando una persona no es capaz de identificar esas emociones y su expresión en el cuerpo, eso fácilmente provoca una disfunción o lesión en algunos órganos, sobre todo en los más vulnerables para dicha persona, a lo cual se le conoce como proceso somático. Desde mi experiencia personal, cuando eres una persona hipersensible emocionalmente, es decir, que sientes tus emociones con mucha intensidad, pero el hecho de no poder ponerle palabras a todo eso que estás sintiendo, básicamente como si tu diccionario emocional fuera muy reducido, eso te puede llegar a causar muchísima frustración, rabia, impotencia y a su vez confusión, porque no sabes qué es lo que estás sintiendo, ni por qué te sientes de esa manera. ¿Por qué lo sientes tan intenso? Y
ese es el camino perfecto para la somatización física, desde problemas digestivos, problemas con la piel, problemas hormonales, enfermedades de las vías respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Enfermedades de cualquier tipo. Y a raíz de eso, al menos para mí, todo comienza a tener un mayor sentido a partir de haber tenido mi diagnóstico de autismo o incluso desde poco antes, a raíz de conocer lo que es la lexitimia. Puedo comprender el por qué durante toda mi vida e incluso en esta última etapa tan fuerte para mí, previa a mi diagnóstico, puedo entender mejor por qué suelo enfermarme tanto. Desde niña y durante toda mi vida. Y todo este tema de la fibromialgia o dolor crónico. Y es debido a esto, al hecho de que experimento mis emociones tan intensamente y el no haber podido ponerle palabras a esto durante tantos años, eso me hacía somatizar aún más. Y hasta la fecha, con todo y la psicoterapia, tantos fisioterapeutas que he visitado, acupuntura y otras terapias holísticas y masajes de todo tipo, poco a poco he ido entendiendo el porqué de todo esto, de todas las contracturas que traigo en el cuerpo. Y si bien aún no lo tengo todo resuelto, el hecho de saber de dónde provienen todos los síntomas, pues al menos me sirve para saber en qué es en lo que debo trabajar y enfocarme. Y bueno, grabar este podcast me sirve también para poder liberar un poco de todo eso, intentar ponerle palabras a todo lo que he guardado durante tanto tiempo. No por nada el nombre del podcast es Libérate. También me ha ocurrido que algunas personas incluso me han dicho que parezco hipocondríaca. Y eso resulta aún mucho más frustrante, créeme, porque ser hipocondríaco significa que la persona solo utiliza la idea de estar enfermo como mecanismo inconsciente para llamar la atención de su entorno, de manera involuntaria. Así que te digan eso, que te estás inventando todo el dolor y todos tus achaques, créeme, es muy fuerte. Y es una de las tantas razones por las cuales uno cae en depresión mayor, porque sientes que a pesar de todo lo que estás viviendo, nadie te comprende. Y no te creen. Y te dicen que te quejas mucho y bueno, todo eso en conjunto provoca que si de por sí ya se te hace complicado relacionarte con las personas por diversas razones que no entiendes, pues en esos casos el aislamiento social es a veces la mejor opción, buscando un espacio seguro donde no haya nadie que te esté juzgando, porque como dice el dicho, si no ayudas, mejor no estorbes. Ahora me viene a la cabeza una experiencia que te conté en algún episodio anterior de cuando estuve tomando una clase de comunicación no violenta de manera virtual, en donde además de que la explicación del ejercicio que había que hacer por parte del maestro no fue muy clara para mí, dicha actividad consistía en ver un video en el cual se mostraba a varias personas teniendo ciertas experiencias dentro de un hospital. Y aunque solo se trataba de imágenes, o sea, no había palabras ni conversaciones en el video, lo que teníamos que hacer los alumnos era observar con detenimiento cada escenario, los gestos de las personas e intentar conectar con las emociones de alguna persona en especial e interpretar qué estaba sintiendo esa persona. Y a su vez identificar qué emoción nos provocaba a nosotros, o sea, teníamos que empatizar con ella. Y bueno, si recordarás, en ese ejemplo te comenté que yo me confundí mucho porque además de que no entendí las instrucciones desde un inicio, o más bien el maestro no se explicó claramente, pues el caso es que para mí fue muy abrumador y estresante porque yo vi muchas personas, muchos gestos, sentí muchas cosas y al final me sentí muy confundida.
Y finalmente, aunque me esforcé e intenté poner orden en mis ideas, la verdad es que tuve que hacer uso de mi gran imaginación y me inventé mi respuesta al momento de participar, porque simplemente estaba muy confundida. No sabía ya ni qué estaba sintiendo. Y bueno, eso es lo que muchas veces hacemos algunos autistas. Hacemos uso del masking para no ser juzgados o vistos como bichos raros, y de esa manera intentamos dar una respuesta o tener una conducta lo más adecuada posible según el contexto y de acuerdo a lo que creemos que los demás esperan de nosotros. De hecho, en ese entonces, cuando tomé ese taller de comunicación no violenta, yo aún no sabía que era autista, aún estaba en ese proceso, pero ahora que lo sé, pues entiendo todo, desde mi confusión, el porqué de mi frustración, por qué me enojé conmigo misma y con el maestro, y también pude conectar con la sensación de vergüenza que llegué a sentir en ese momento por no haber podido hacer el ejercicio y ver cómo a los otros compañeros se les facilitaba más. Cabe mencionar que este tipo de talleres y algunas otras prácticas que tienen que ver con conectar tanto con las emociones como con las partes del cuerpo y también a observar mis pensamientos, mis palabras y en general todo lo que conlleva el autoconocimiento, la introspección, el permitirte abrir la mente y cuestionarte absolutamente todo. Admito que todo eso me ha servido mucho para desarrollar mis habilidades y mejorar en muchos ámbitos de mi vida, a ver y percibir el mundo desde una perspectiva diferente, al menos diferente a como lo veía antes. Y honestamente lo he tenido que hacer por una cuestión de supervivencia, mi propia supervivencia, aunque se escuche muy jalado de los pelos, así ha sido. Porque desafortunadamente en muchas etapas de mi vida, incluyendo esta última, en su mayoría he tenido que salir adelante por mí misma, sí, con cierto apoyo de algunas personas en específico, pero sinceramente no como lo esperaba o no como me hubiese gustado. Y bueno, continuando con otro rasgo de la lexitimia, con el cual me identifico relativamente poco, yo creo que por mi trayectoria de vida y las habilidades que he ido aprendiendo con el paso del tiempo. Sin embargo, en muchos momentos y circunstancias, la neta sí me identifico. Y de hecho este rasgo también se puede decir que está relacionado con la psicomotilidad rígida. Y me refiero al discurso verbal monótono, lento y por lo tanto algo aburrido. Y esto tiene que ver con lo que te decía antes, que es como si tuvieras un vocabulario muy pobre en cuanto a las emociones y por tal motivo no puedes ser muy expresivo en tu manera de hablar. Las palabras con las que te expresas suelen ser muy repetitivas y como parte de este rasgo también se consideran los movimientos físicos estereotipados o robóticos, incluyendo las expresiones faciales. Otro rasgo de la lexitimia con el cual sinceramente no me identifico del todo, pero sigo sorprendiéndome con el paso del tiempo, quizá porque aún no lo termino de comprender muy bien a qué se refiere, o simplemente puede que a mí personalmente no me afecte tanto como a otras personas, quizá sí. O como ya lo mencioné antes, quizá con todas las herramientas que he ido aprendiendo con el paso del tiempo, eso me haya ayudado sin darme cuenta. Y me refiero al rasgo de la falta de capacidad para imaginar y fantasear. Yo no creo tener tanto problema con esto, sino todo lo contrario. Toda mi vida se me ha dado mucho esto de soñar despierta, visualizar, fantasear, al grado de que, creo que ya te lo comenté antes, en otro episodio, mi mente se puede ir durante varios minutos o más.
y cuando me doy cuenta ya pasó mucho tiempo y, y nuevamente me hago presente y continúo haciendo lo que estaba haciendo. También se menciona otro rasgo que justo pienso que está relacionado con esto de la capacidad imaginativa y que tiene que ver con la rigidez mental, que dice que las personas alexitímicas tienen un pensamiento muy concreto o muy lógico, el cual no permite muchas variaciones, vaya, que no es flexible y que carece de ideas originales o la capacidad para prever o anticiparse a los cambios o a distintos escenarios. Y creo que este rasgo tiene mucho que ver con lo que te he platicado anteriormente en este podcast, específicamente en el episodio 19, donde te hablo acerca de la inflexibilidad cognitiva en las personas autistas. Así que no me voy a meter mucho en este rasgo. Te invito a que escuches ese episodio para que consideres mi punto de vista con respecto al tema. Otro rasgo que también se considera parte de las personas alexitímicas es la indecisión, que se refiere a la falta también de introspección hacia las emociones. Y con respecto a este rasgo, puedo decir que durante mi infancia, adolescencia y juventud sí me identifico mucho. Sin embargo, a estas alturas ya no tanto, porque como te lo he platicado anteriormente, en base a muchas herramientas que he aprendido, he podido desarrollar una capacidad introspectiva, siento que muy buena. La verdad es que las diversas crisis existenciales que he tenido a lo largo de mi vida me han empujado a hacer muchísima introspección. Y para ello también me ha sido de mucha ayuda la meditación, el silencio, ya que gracias a ello he podido observar mis pensamientos y de esa manera también conectar más con mis emociones. Y por supuesto, la práctica del yoga, eso también me ha servido mucho para sentir mi cuerpo y conectar con él y así poder ubicar en dónde se alojan dichas emociones cuando somatizo. Cuando aprendes a observar tus pensamientos a tal grado, puedes llegar a sentir e identificar cuando recién está surgiendo un pensamiento, el cual a su vez siempre va acompañado de una sensación corporal. Y bueno, también me ha servido ir aprendiendo sobre la descodificación biológica, la cual te da una idea de qué tipo de pensamientos o creencias se muestran o se revelan en cada parte del cuerpo, en cada órgano. Y eso te ayuda para poder hacer cierta introspección con respecto a esos pensamientos o creencias y saber qué temas tienes que trabajar en ti mismo. Y cuando digo trabajar, me refiero a liberar, a cambiar, a perdonar. O qué tipo de acciones distintas tienes que emprender, a diferencia de lo que has venido haciendo anteriormente. Básicamente te da una pista con respecto a las creencias que debes cambiar por tu propio bien, para tu evolución. Y si tú que me escuchas has tenido o tienes este tipo de prácticas en tu vida y has desarrollado también una gran capacidad introspectiva, entenderás perfectamente a lo que me refiero. Y si no, por supuesto te invito a que busques la manera de conectar más contigo mismo, porque cuando logras conectar, entender y expresar tus emociones y sentimientos, eso se convierte en un factor fundamental para poder tomar decisiones mucho más certeras en todos los ámbitos de tu vida. Y no digo que yo ya lo domine, por supuesto que no, pero estoy en ese camino, justamente. Y bueno, para ir cerrando este episodio, quiero hacer la siguiente reflexión junto contigo. Cuando a una persona se le dificulta entender y expresar sus emociones,
y sus sentimientos. El primer problema al que se enfrenta es no tener la certeza y la claridad en cuanto a cuáles son sus necesidades en ese momento. En ese momento reina la confusión y normalmente surge una conducta impulsiva como consecuencia de ello, como desesperación, con la intención de solucionar o resolver lo que sea que esté ocurriendo. Aunque muchas veces esto, visto desde afuera, puede parecer incluso una actitud de rebeldía y por lo tanto puede llegar a percibirse como un comportamiento hasta cierto punto ofensivo, pero muchas veces no es más que confusión pura, acompañada de frustración, rabia, impotencia, desesperación y miedo. Cuando una persona no logra entender lo que ocurre en su mundo interior a nivel emocional y físico, y peor aún, cuando tampoco se le da fácilmente entender el mensaje emitido por otras personas, suele interpretar las cosas de cierta manera que probablemente no corresponda con lo que la otra persona necesita o con lo que realmente quiere comunicar. Y por lo tanto, su reacción quizá no corresponda con lo que se espera de ella, lo que se espera que diga, cómo se espera que actúe. Cuando una persona no puede comunicarse de manera efectiva, considerando que en nuestra sociedad existen ciertas reglas implícitas con respecto a la manera en que se espera que una persona se comunique, cuando simplemente no puede mirar a los ojos porque sus canales sensoriales están enfocados en otra cosa, aunque eso no signifique que no esté escuchando a su interlocutor o poniéndole atención. Cuando se le tacha de insensible o antipático por no expresar sus emociones de la manera en que se espera, sus gestos de la manera en que se espera, o su manera de comunicarse verbalmente no sea la esperada. Ahora, imagínate que esa persona eres tú y cargas con cierta frustración, con mucha confusión, desesperación. Estás enfermo por somatizar a nivel físico todas esas emociones tan intensas a las cuales no puedes ponerles palabras. Te sientes como si estuvieras aprisionado. Te sientes restringido, limitado. Te sientes muy incomprendido. Y debido a todo ello, adoptas una actitud a la defensiva. Te sientes juzgado por la manera en que lo experimentas. Sin embargo, no obtienes la ayuda que necesitas. No sabes ni qué necesitas. No sabes en quién puedes confiar. Así que te resignas y gran parte del tiempo prefieres aislarte, porque te sientes más seguro contigo mismo. Pero también te cansas de eso y no ves otra opción más que fingir que todo está bien, que estás fluyendo igual que los demás. Y aunque en ocasiones sí logras hacerlo, el gusto te dura poco porque nuevamente llegan a ti las emociones intensas, la confusión, la desesperación, la incomprensión, la somatización. En fin, el ciclo se repite una y otra vez. Y esta es la forma en que experimentas tu vida, día a día. ¿Crees que bajo esas circunstancias se te facilitaría mantener tus relaciones interpersonales? ¿Crees que sería fácil relacionarte con tu propia familia, tus padres, tus hermanos, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe? No estoy diciendo que no puedas, porque puedes desarrollar habilidades que te permitan hacerlo en ocasiones, cuando se requiera. Habilidades que te permitan fingir que lo entiendes todo, pasar desapercibido.
Sin embargo, tu naturaleza sale a flote cada cuando, porque te cansas de esforzarte, de fingir, de pretender que eres como los demás. Tus capacidades tienen un límite y eso, quieras o no, se ve reflejado en tu salud física, tu salud mental. Y vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Crees que bajo esas circunstancias se te facilitaría mantener tus relaciones interpersonales? No estoy diciendo tener relaciones interpersonales. Estoy diciendo mantener tus relaciones. Cada persona es diferente. Todos tenemos capacidades diferentes. Todos hemos ido aprendiendo herramientas y habilidades diferentes. Todos pensamos y sentimos diferente, incluso considerando todos estos rasgos. Solo te pregunto, tú respóndete. ¿Se te facilitaría relacionarte? ¿Mantener tus relaciones? Y por último, bajo las mismas circunstancias, ¿piensas que si el resto de las personas pudiera entender, aunque sea un poco, la manera en que te sientes, la manera en que percibes el mundo, si pudieran entender tus diferencias, si nadie te juzgara, te criticara o te rechazara, si nadie te dijera que tienes que esforzarte más por ser lo que ellos consideran que es normal? ¿Crees que eso ayudaría? ¿Que al menos te haría sentir alivio? ¿Te sentirías comprendido, aceptado por como eres? ¿Te sentirías en paz? ¿Cómo te sentirías? Me gustaría escucharte. Lo digo en serio, me gustaría escucharte. De esto se trata la lexitimia, la dificultad para reconocer, para entender y para expresar las emociones. Así experimentamos el mundo muchos de nosotros, algunos en menor y otros en mayor medida. Ojalá podamos ser más comprensivos y compasivos con respecto a este tema. Ojalá que todos pudiéramos y quisiéramos aprender sobre todo esto, sobre la neurodiversidad. Así de importante es. Gracias por escucharme una vez más. Soy Rubí Elena y hasta el próximo episodio. Chao.